Lo principal de las cosas prácticas es que vamos a leer, en la práctica vamos a leer textos. Entonces es importante que bajen los textos y sería muy bueno que los imprimieran, porque no son largos. Y me refiero, cuando digo textos, me refiero a las fuentes. O sea, a los textos antiguos, en este caso medievales, antiguos y medievales, que vamos a leer en clase, porque, digamos, son textos cortos, pero no tan fáciles. O sea, en realidad tampoco son tan difíciles. La dificultad consiste en que hay que detenerse. Uno está acostumbrado a leer las cosas un poco rápido, pasar por alto. En cambio, la habilidad aquí consiste en ir más lento. Como detenerse y ver qué cosa, digamos, qué cosa ahí es importante y debe ser entonces profundizado, meditado. A diferencia de los modernos, sobre todo de los contemporáneos, de los autores contemporáneos a los que estamos acostumbrados nosotros, que tienden a escribir más de la cuenta, a escribir mucho, los antiguos economizan bastante más, ¿no? Bueno, en la época más antigua, como saben, estaban acostumbrados a la comunicación oral. Lo que ponían por escrito era tenía que ser algo muy indispensable para que se necesitara poner por escrito, ¿no? Economizan mucho, pero por eso mismo lo que escriben después es más denso. Esto vale para lo que ustedes ya hicieron de Platón, Aristóteles del año pasado, ¿no? Y vale para todos los autores antiguos y medievales. Hacia finales de la Edad Media empieza como la costumbre ya de ser más prolijos. Entonces, pero eso lo veremos más bien el próximo semestre. En este semestre, por medieval, entendemos algo que en realidad no corresponde mucho con la definición política de medieval. La definición filosófica de filosofía medieval no es la misma que la definición política, ¿no? Porque la definición política de medieval, en cuanto a la historia política, empezaría ¿cuándo? Con la caída del imperio. Con la caída del imperio. ¿Cuál imperio? El imperio romano de Occidente. El imperio romano, precisamente la parte de Occidente, ¿no? Porque la parte de Oriente duró mucho más. Entonces, políticamente se hace, claro, puede haber otros que lo hacen empezar con el Concilio de Nicea, con Teodosio, pero digamos que por los siglos entre cuarto y quinto, ¿no? Pero estos siglos cuarto y quinto, desde el punto de vista filosófico, no representan un cambio. No hay ningún cambio radical que pasa, digamos, en estos siglos desde el punto de vista filosófico. No es que haya una correspondencia. A veces los manuales de historia de la filosofía tienden a hacer creer como que lo filosófico, lo cultural, como que depende directamente de lo político. Y eso no es así. Obviamente que hay interacciones, ¿no? Hay interacciones, pero no hay como una dependencia directa. Y este es un caso bastante fácil de comprobar. No es que haya un cambio en la filosofía, digamos, del siglo IV al V, al VI, al VII. Hay más bien una continuidad, ¿no? Bueno, obviamente también porque el proceso de disolución del Imperio de Occidente no es que sea tan repentino, ¿no? Igual es un proceso que lleva varios siglos. Pero no pasa nada, aunque pasen cosas muy traumáticas políticamente, no pasa nada tan, digamos, nuevo filosóficamente en esos siglos. Más bien lo que pasa, digamos, lo que marca la diferencia pasa antes. Pasa cuando ingresa en la historia filosófica griega, ingresa un nuevo elemento distinto que entonces debe ser como digerido, debe ser asimilado por la cultura griega. ¿Y cuál es, digamos, el primer tema que aquí tenemos marcado? ¿Se alcanza a ver? No, está muy chico. Vamos a ver. Tenemos que, quizás conviene descargar esto. O no, o basta ampliarlo, ¿eh? Esta fotografía la podríamos poner abajo. No sé si se alcanza a ver algo. No, lo ampliamos más. El judeo-helenismo. Claro, cuyo representante fundamental es Filón de Alejandría, pero el judeo-helenismo es un movimiento que empieza antes de Filón.
Y entonces el elemento judío, o sea, la cultura judía se une en esta época. O sea, en esta época. ¿Cuál época? La época en que, digamos, se entra en definitiva en la época helenística. ¿Cuál es la época helenística? ¿Tienen un poco clara la denominación de las épocas de la cultura griega? Helenística es de Alejandro, después de Alejandro. Después de Alejandro, claro. O sea, se llama clásica, ¿no? La época que empieza con el siglo V, digamos, con las guerras médicas, ¿no? Con las guerras de los persas contra los griegos, y se hace terminar la época clásica con la conquista de Alejandro, ¿no? Ahí empieza la época helenística. Y esta época helenística coincide también con el nacimiento del judeo-helenismo. O sea, el helenismo se expande a todo el Oriente, ¿no? Todo lo que llamamos ahora el Medio Oriente, todos esos países que después serán conquistados por los árabes, o sea, Siria, ¿no? Palestina también, Irak, hasta Irán, que era el centro del imperio persa, y hacia el sur Egipto, ¿no? Que era uno también de los centros de la cultura. Entonces los griegos, claro, profundizan su contacto con los pueblos orientales en general, pero sobre todo el elemento clave que entra en la filosofía es el elemento judío. Por eso se habla de una filosofía judeo-helenística. Habrán notado en todo esto que hay un vacío entre medio, porque ustedes no estudiaron la filosofía helenística como tal, ¿no? Porque ustedes alcanzaron a estudiar hasta Aristóteles, básicamente, ¿no? Y lo que nos toca cubrir a nosotros, porque los profesores de filosofía antigua con toda la razón no van más allá de Aristóteles, porque es imposible, porque ya con Platón y Aristóteles quedan cortos, no se alcanza a hacer todo lo que habría que hacer. Entonces ya con eso quedan cortos, entonces menos pueden hacer lamentablemente lo que viene después, que se llama filosofía helenística. La filosofía griega no influida aquí todavía por el judeo-helenismo. Entonces ese es un vacío que lo tenemos que rellenar necesariamente con manual, porque no se alcanza a hacer todo. Aparte que también hay menos fuentes, porque ninguno de los filósofos que siguieron a Platón y a Aristóteles tuvo un nivel parecido, ni a Platón ni a Aristóteles. Entonces, la mayor parte se perdieron. La gran parte de la filosofía helenística prácticamente se perdió. Lo que tenemos son fragmentos de los estoicos, fragmentos de los epicúreos, no queda gran cosa. Entonces también por eso. Profe, todo esto que está hablando es previo a la filosofía patrística. ¿Cómo? Todo esto que está hablando es previo a la filosofía patrística. Es previo, claro, es previo a la filosofía patrística. Y también lo vamos a ver. Filosofía patrística se llama la que ya es cristiana. O sea, después del judeo-helenismo viene la filosofía cristiana primitiva. Originalidad y especificidad, o sea, el inicio de la filosofía cristiana. Eso con otro nombre se llama filosofía patrística, de la palabra padres de la Iglesia, que se consideran los autores de los primeros 5 o 6 siglos cristianos. Pero depende, la filosofía patrística depende directamente del judeo-helenismo. O sea, los cristianos que se dedicarán a la filosofía aprenderán mucho de Filón. Bueno, de hecho, cuando se hicieron las primeras como historias de la filosofía ya en la antigüedad, cuando el primer cristiano, que fue San Jerónimo, que hace una especie de recorrido histórico de los autores cristianos, no parte por un autor cristiano, parte por Filón, porque Filón era reconocido igual, no como cristiano, pero en el fondo como un autor indispensable, porque era judío. Filón muere poco después de que muere Jesús, entonces no lo alcanzó a conocer, digamos, o al menos no parece que no lo alcanzó a conocer porque murió bastante encima ahí. Pero la reelaboración que él hace de los conceptos de la filosofía griega, la revisión que hace de estos conceptos en base a los conceptos bíblicos, quedará como una etapa fundamental que después todos los escritores cristianos griegos utilizarán. En cierto modo podría decirse que es una continuación de la filosofía griega, continúa la filosofía griega, pero hay algunos temas que la revelación bíblica obliga a repensar, ¿no? Y entonces eso hace que
que puede legítimamente considerarse una nueva filosofía. No es simplemente una escuela más dentro de la filosofía griega, por eso se distingue, digamos, la filosofía helenística propiamente tal, que sigue con sus escuelas, ¿no?, de la filosofía judeo-helenística, que tiene algunas características particulares, después seguida por la filosofía cristiana. Después, evidentemente, el cristianismo como tal también tiene nuevos elementos que no están en la revelación antigua, judía del Antiguo Testamento, ¿no? El cristianismo tiene como un mensaje que tiene algunos rasgos específicos nuevos, ¿no? Y entonces obligará, digamos, también estos rasgos obligarán a la filosofía a repensar de nuevo, ¿no?, algunos puntos clave. De todo estos aspectos hablaremos en detalle. Bueno, por eso yo voy a partir leyendo unos textos bíblicos. Después de un poquito, hoy haremos un poquito de introducción histórica solamente. Desde la próxima vez vamos a leer algunos textos bíblicos, pero los textos bíblicos no son textos directamente filosóficos, en el sentido que no tienen como una argumentación filosófica. Tienen como conceptos filosóficos, pero en una exposición sintética. Entonces, para entenderlos es importante, por eso leerlos con detención y ver qué conceptos filosóficos hay detrás, cuáles son las argumentaciones que hay detrás. Y para eso es muy bueno que ustedes tengan muy bien en mente, repasen o completen o complementen lo que aprendieron de Platón y Aristóteles, porque detrás de esta filosofía siempre están Platón y Aristóteles. Recomiendo alguna Biblia para leer estas cosas, la Biblia de Jerusalén o alguna otra. Sí, la Biblia de Jerusalén es una buena opción. Yo generalmente tomo o la Biblia, de esta selección que saqué, está tomada o de la Biblia de Jerusalén o de la Reina Valera. Reina Valera. Pero yo la bajo y después también la corrijo, hago correcciones. Entonces, por eso, claro, pueden utilizar una Biblia, pero es bueno que utilicen el archivo, porque el archivo que yo subí, porque tiene ciertas correcciones. No en todos los textos, pero en algunos de los textos más centrales. ¿Sí? Quería saber si existe alguna línea de autores o tradición de autores que no siga la historia del cristianismo como base, que no tenga la historia del cristianismo o los textos cristianos como base para hacer filosofía. O sea, la filosofía pagana sigue con sus escuelas, ¿no? Una de las características de la filosofía helenística, que entre paréntesis me salté, estaba diciendo una cosa importante, que eso tienen que leerse en el manual, porque como no tenemos tiempo. El resumen de lo que es la filosofía helenística, tienen que leerlo en el manual que está indicado acá de Copleston. Copleston, Historia de la Filosofía, tomo 1, 327, 407. Unas 80 páginas, son un buen resumen de lo que pasa en estos siglos de la filosofía helenística. Esto está más puesto en realidad en el programa, porque esto está puesto como en la parte del profesor Fuentes. Debería estar acá junto con la introducción, que es común al profesor Fuentes y a mí. O sea, esto sirve como introducción a ambos, porque él parte de Filón, pero obviamente como yo también parto más o menos cronológicamente por el mismo momento. Entonces, ambas partes del curso presuponen este primer conocimiento, al menos lo básico aquí de la filosofía helenística. Bueno, una de las características de la filosofía helenística es que se formaliza en escuelas, ¿no? Platón y Aristóteles empezaron unos grupos de amigos, ¿no? Todavía era una cosa informal. Los discípulos que giraban en torno a Sócrates no eran una escuela así formal. Pero después de la muerte de Platón, ¿no? La academia, como se llama la escuela de Platón, se formaliza en una escuela que tiene una cierta definición. Por ejemplo, hay un jefe de la escuela que se nombra. Cuando muere Platón se nombra un sucesor y así se van nombrando sucesores de la escuela. Entonces pasa a tener un currículum como más formal. No es comparable todavía a la universidad. La universidad como la conocemos nosotros es más bien un invento medieval, ¿no? Del siglo XIII. La antigüedad clásica helenística no conoció la universidad, pero sí conoció escuelas, ¿no? Y las escuelas filosóficas paganas, platónica, aristotélica, estoica, epicúrea, cínica, dentro de ciertos límites los cínicos eran más anárquicos, entonces la escuela cínica es más como desordenada, pero existe algo así como una escuela cínica también. Todas estas escuelas siguen existiendo, ¿no? Durante el judeo-helenismo, durante el cristianismo, recién se cierran en el año 527.
sea, después de Cristo. Después de la caída del Imperio de Occidente, se cierran en Grecia, en Constantinopla, por orden del emperador. Porque el Estado romano para esa época ya es oficialmente cristiano, y en un momento dado se decide que las escuelas filosóficas ya no, digamos, han cumplido su función, pero evidentemente eso no significa que deje de existir platonismo, aristotelismo, o sea, siempre esos autores, a pesar que no existe una escuela formal, siguen siendo constantemente estudiados. Por eso Platón y Aristóteles, no obviamente, ya lo saben, pero no está de más insistir en eso, no son autores que ustedes estudiaron el primer año y después los tienen que olvidar. Todo lo contrario, tienen que seguir leyéndolos. Se van a dar cuenta que todo lo que dicen los autores posteriores, el 90% está sacado de ahí. Claro, hay reflexiones nuevas, hay cosas nuevas, pero la base, si no tienen esa base, no se entienden. Entonces, eso significa también que, por ejemplo, los diálogos que no han leído de Platón, será buena idea leerlos, los que no alcanzaron a leer en el curso. Yo voy a indicar algunas páginas que son como especialmente obligatorias, ¿vale? Pero como consejo general, yo les aconsejaría que lo leyeran todo Platón. Aristóteles es un poquito más difícil leerlo en la casa, pero Platón se puede leer fácilmente en la casa, es un texto literariamente bonito, es literariamente atractivo, sin la pretensión de entenderlo todo, no importa, uno lo lee, digamos, tiene una idea. Pero hay algunas páginas sí que les voy a indicar que son especialmente, hay que repasarlas, estudiarlas de nuevo, ¿eh? Bien. Entonces, bueno, nosotros partiremos por Macabeos y Sabiduría, textos del judaísmo helenístico prácticamente contemporáneos a Filón. Son en realidad un poquito anteriores. Sabiduría es un poquito anterior a Filón. Después pasaremos a los textos cristianos, bíblicos, y después a los textos cristianos patrísticos. Padres apologistas, algo de Orígenes, Justino, Tasiano. Para todo esto también, para lo que no vemos en clase, también es útil el manual, en este caso de Gilson, también se indican las páginas precisas. La idea es que lo que no se alcanza a ver como fuente directa, al menos se pueda leer un poquito algo en el manual para información. Ahora, los manuales de filosofía son una cosa que hay que tomar siempre con pinzas. El manual de filosofía es una cosa muy insidiosa. No es lo mismo que un manual de anatomía, un manual de, no sé, incluso de historia, ¿no? Pero en historia puede haber diferentes opiniones, pero por lo menos hay ciertos hechos, digamos que más o menos, digamos, se pueden reconocer, aunque en autores diferentes, ¿no? Pero en filosofía, como un historiador que presenta un filósofo, un historiador de la filosofía, él también es filósofo. Entonces, inevitablemente, él va a meter de su cosecha, ¿no? Ustedes leen Gilson, claro, les dice cosas de la filosofía helenística, pero va a poner de su cosecha, ¿no? Entonces, es un mal menor. Uno, digamos, no hay que creerles todo lo que dicen los manuales, pero hay que tomarlo como información, porque uno al menos sabe que existe tal autor, que escribió tal obra, ¿no? Y después pero no hay remedio para, digamos, no hay nada que pueda sustituir la lectura del texto. En filosofía hay que leer el texto directo, la fuente directa. Después uno se puede equivocar, claro, hay notas, discusiones, nosotros tratamos aquí de ayudar eso, pero finalmente la regla es que hay que ir al texto. No traten de sustituir el autor por ningún resumen, por eso no sirve. Un camino, parece el camino más corto, pero alarga el camino y confunde. Si uno quiere saber lo que dijo Justino, hay que leer a Justino. El resto es introducción, dar información, saber qué edición existe. Profe, hablando de eso, ¿usted va a liberar los textos de Justino, Casiano, Atenágora y todo eso, como para poder leerlos? Porque me imagino que igual son un poco difíciles de conseguirlos. ¿Cómo liberar? Subirlo a curso. Ah, sí, ya lo subí. Ah, ya. Sí, ya lo subí. Subí solamente sí lo de la primera parte del curso, por ahora, para que quedara claro lo que entra en la primera también prueba. Pero es fácil de saber porque, en definitiva, en la primera prueba entra todo lo que no es Agustín. Porque en la segunda parte del curso, en mi parte, o sea, la segunda parte de mi parte, habría que cambiar la palabra. La segunda sección de mi parte
es enteramente ocupada por Agustín de Hipona. Entonces, por el momento yo subí todo lo que no es Agustín, salvo un texto que sí es de Agustín, pero a pesar de eso entra en la primera parte, porque es un comentario al prólogo de San Juan, y como el prólogo de San Juan entra en la primera parte, entonces el comentario de Agustín es cómodo, porque explica filosóficamente el prólogo de San Juan. De todas maneras, nosotros lo vamos a analizar en clase, pero el texto de Agustín que explica el prólogo de San Juan es muy importante y entra en la primera parte. Todo el resto de Agustín, ya lo subí, pero no lo he publicado todavía para no confundir tanto lo que entra en la primera parte, en la primera sección. Bueno, Agustín es especialmente importante, es el autor principal, evidentemente, de toda esta época, de todo este arco de tiempo que va de los comienzos del cristianismo hasta todo el primer milenio. No, en todo el primer milenio cristiano, Agustín es por lejos el autor más importante, ¿no? Y quedará en toda la historia, digamos, de Occidente como yo diría, el filósofo más importante, ¿eh? Hay otros que se han acercado, pero nadie ha llegado como a ser tan importante como Agustín, hasta la época contemporánea. Hasta la época contemporánea. Es una figura que tendrá un impacto difícilmente comparable. Solamente Platón se puede comparar con el impacto que ha tenido Agustín. ¿En la filosofía en su totalidad o en la filosofía cristiana específicamente? No, en la filosofía en su totalidad. Sí. Ahora, la filosofía occidental básicamente es filosofía cristiana, ¿eh? O nace dentro del cristianismo, o después en la época moderna se construye en contraposición al cristianismo, pero siempre toma del cristianismo. El cristianismo va tan a fondo que cuando tú lees, no sé, a Carlos Marx, por mucho que él se quiera oponer, para oponer, tiene que igual tomar ideas de allá, ¿no? O sea, las ideas que quedan son siempre cristianas. Yo diría, en todos los autores, hasta la época contemporánea, hasta los más anticristianos, ¿no? Hasta los más ateos, finalmente toman de la filosofía cristiana. O sea, marca un cambio que no es reversible, no es que se vuelva como a una filosofía como era antes del cristianismo, marca unos cambios sin, digamos, sin posibilidad de retorno. Porque eso es una cosa importante que hay que entender en este curso, que nosotros después la veremos en práctica, ahora la decimos como en teoría, es que el cristianismo es una religión, no es una filosofía, ¿no? En primer término. Pero es una religión que presenta ciertos conceptos tales que obliga a la filosofía a repensar algunos temas de fondo. Y entonces de eso no hay vuelta atrás. Por ejemplo, no sé, el concepto de la persona. Se discutió durante siglos sobre la persona de Cristo y su naturaleza humana y divina, ¿no? Entonces, tanto sobre la naturaleza humana, la antropología, como sobre la naturaleza divina, como sobre el concepto de persona, que unifica estas dos, en el caso de Cristo. Sobre estos tres conceptos se reflexiona de un modo mucho más profundizado de lo que se hacía antes. Y entonces este aporte es un aporte que quedará después definitivamente. Cuando nosotros decimos persona ahora, no podemos volver atrás. La palabra no existía en la filosofía anterior al cristianismo en este sentido. Como cuando nosotros decimos, por ejemplo, dignidad de la persona humana. Todos estos conceptos son creados por la filosofía cristiana y nosotros los tenemos incorporados, no podemos deshacernos de ellos, son parte de nuestra raíz, ¿no? Bueno, hablamos de la filosofía evidentemente occidental. Claro, otro discurso sería después comparar eso con la filosofía de China, pero aquí estamos hablando de la filosofía occidental. No tenemos, creo, filosofía china todavía en esta facultad, pero quizá algún día hay. Profesor, ¿Sí? podemos decir entonces que, por ejemplo, desde la reflexión que tuvieron que practicar personas como San Agustín o los primeros fundadores del pensamiento cristiano occidental, que tuvieron que inventarse un lenguaje, por decirlo así, como mencionábamos también en la reflexión de lo que fue la sustancia, la hipóstasis, la persona, logran ir más allá de, por ejemplo, el concepto de persona que como prosopon, como eso que se tenía mucho como máscara. Parece que desde la filosofía de Agustín, de ahí en adelante, la persona toma otra connotación, ya no es esa
no tiene esa connotación greco-latina que tenía teatral, del uso de la palabra persona, sino que la persona pasa a ser algo ya distinto, como con más remitido a lo que es a un modo de la sustancia. Sí, disculpa, no veo quién está hablando. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Francisco. Allá. ¿Apareces acá? Francisco Javier. Sí. A mí me apareces como Javier. ¿Eres tú? Francisco Javier. Bueno, no sé, quizás puede ser. Ah, en la pantalla me aparece solo Javier. ¿Tú eres Javier? Fran de decir. Al comienzo, Fran. Sí, sí, sí. En lo posible, si les es posible, prendan la cámara, porque así los conozco también. Ya, por lo menos hay una foto. Ya. Que la cámara se ve un poco oscura acá, entonces se ve mejor la Ya, foto. te veo en foto. Ya. Claro, sí, lo que dice es muy importante, un buen ejemplo es el de Prosopon, un buen ejemplo de cómo las palabras van cobrando un nuevo sentido con esta reflexión filosófica judía y después cristiana, y por lo tanto no tienen el mismo sentido. Casi todas las palabras, o sea, todas están sacadas de la filosofía griega, todas están sacadas de la filosofía griega. Los latinos, bueno, trataron después de traducirla con diferentes problemas, pero ninguna tiene el mismo sentido. Todas se volvieron a reflexionar, a precisar, etc. Entonces, no, claro, se utilizan las mismas palabras, pero la reflexión que hay detrás es diferente. Pero cuando se dice prosopon, claro, en el sentido de persona, es diferente a cuando se dice prosopon en el sentido de máscara. Bueno, la misma palabra persona originariamente significa máscara. No, persona viene de sonare, sonar, resonar, es como un parlante. La máscara es algo que se pone aquí y crea así una especie de eco para los actores, para que se amplifique, un amplificador, ¿no? Y entonces es el personaje, después teatral, y de ahí después se asume también el lenguaje jurídico, y del lenguaje jurídico latino después lo tomarán los cristianos y le darán toda una reflexión filosófica. Claro, que, perdón, a mí me parece interesante ese salto que ocurre ahí, ese paso, porque hubo un trabajo ahí, hay un trabajo intelectual para poder hacer eso, de ir de lo que era una máscara teatral a lo que es un rol, una personalidad jurídica, y lo que es como decía, un rol. Porque la sustancia divina, como Dios, como Trinidad, tiene 3 personas, y cada persona tiene un rol. Entonces, la persona ya no es una máscara que esconde algo, sino que la persona es un rol. Claro, pero ahí estarán obligados, ya que existe este ejemplo, podemos hacer, completar esto. Ahí sí voy a la pizarra y lo que ven, ¿no? Prosopon es la palabra de la que estamos hablando. Pros significa como sobre, como pegado a. Y ops es el rostro, como sobre el rostro, ¿no? Algo que se pega sobre el rostro. Pero cuando en la disputa trinitaria se dirá, en el siglo III o IV, que en la Trinidad hay 3 prósopa, 3 rostros, otros dirán, no, eso no es suficiente, porque esta palabra prósopon da la idea de algo, claro, de un rol, pero podría entenderse en el sentido de que Dios toma diferentes roles. O sea, que la Trinidad no es más que el único sujeto que toma diferentes roles. Entonces algunos dirán, no, no es así, porque en la Trinidad hay 3 cosas como que subsisten, y entonces se dirá, a la palabra prosopon hay que agregarle hipóstasis. ¿Qué significa hipóstasis? Hipo, debajo, y stasis, bueno, estar, algo que está por debajo, que subsiste, subsistit. Es la traducción latina que se inventó, subsistit. Y entonces, claro, tienen una subsistencia metafísica que no es simplemente un rol. No es que el único sujeto divino que toma diferentes roles, sino que son 3 sujetos, ¿no? Aún siendo una única sustancia. Y ahí viene toda la discusión sobre qué significa sustancia. ¿Cómo se dice sustancia en griego? Usía. Usía.
¿no? El sustantivo abstracto del verbo ser, ¿no? Del participio on, se saca de ahí el abstracto usía. Y bueno, después los latinos tendrán que inventar, que no existe en el latino clásico, la traducción latina sacada del infinitivo. Pero cuando ustedes leen, para hacer ahora una comparación, para entender lo que decíamos antes, si ustedes leen la palabra usía en Aristóteles, se dan cuenta que tiene un sentido diferente a cuando se ocupa después en la filosofía cristiana, porque en Aristóteles todavía está fluctuante este sentido. O sea, esencia, ¿qué significa exactamente? ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, la esencia real de un individuo particular, ¿no? Y la esencia ideal de las ideas, ¿no? Platón había llamado usíai las ideas, es lo que verdaderamente es, las cosas que verdaderamente son, las esencias son las ideas. Pero Aristóteles dirá, no, pero es que también son las cosas concretas, entonces hay que llamar usía también esta mesa. Entonces se produce un equívoco. Hay que decidirse a qué llamamos, ¿no? El mismo equívoco se reflejó en la discusión trinitaria. Cuando se dice una esencia, una usía, ¿no? Hay que entender en el sentido platónico de esencia general o en el sentido aristotélico de esencia particular. Y de ahí todo este debate, que de por sí es teológico, después tiene un impacto directo en cómo se usa la palabra en filosofía. Por ejemplo, en latín quedará esencia como esencia, generalmente esencia ideal, ¿no? Mientras que si yo quiero hablar de una sustancia particular, se utilizará la subsistencia o la substancia, ¿no? Entonces, esta mesa es una sustancia particular, pero la idea de mesa es una esencia, la esencia ideal de mesa. Y así, todas estas palabras ontológicas que nosotros, ven que son palabras que nosotros utilizamos normalmente, digamos, han entrado en nuestros idiomas neolatinos. En este sentido son neolatinos, en este sentido filosófico son neolatinos, no solo el castellano, el francés, el italiano, sino que también el inglés, el alemán. Todos los idiomas europeos utilizan estas palabras y son ineliminables de la filosofía, por mucho que uno lo intente, porque han entrado como en el ADN, es imposible eliminar. Bien. Entonces, por eso que es importante aquí nosotros haremos el esfuerzo en este curso de ir al texto original, todo lo que sea posible. No es que van a agarrar todo Justino y leerlo en griego, pero cuando hay una frase importante, todas las palabras técnicas hay que verlas en el original, necesariamente, porque si no, no se entiende nada. Las traducciones son una ayuda, pero no pueden sustituir, no es como traducir como un texto de historia, un relato histórico, etc. Siempre la traducción de un texto antiguo es complicada, pero en filosofía es absolutamente indispensable ir al original, al menos de las frases técnicas, ¿eh? Entonces tienen que repasar ahí un poquito de griego, un poquito de latín. Ustedes hicieron todos 2 semestres de griego, ¿no? Sí, entonces que no tienen que tener miedo, tienen que practicarlo. ¿Sí? Para traducir algún texto, porque yo sé que igual no es necesario que se preocupe propiamente de conceptos filosóficos, pero puede servir igual para sí, puede servir, claro. Sí, puede servir. Sí, Vamos, profe, otra cosa, ¿vamos a leer textos en latín también? sí, claro. Claro. Bueno, toda la primera parte es básicamente la primera parte, que son autores de los primeros 3 siglos cristianos, son todos autores griegos. Los autores latinos cristianos empezaron recién durante el siglo III. Hay autores interesantes en el siglo III, pero no tenemos tiempo de hacerlo, entonces eso lo verán en resumen en el manual. Pero después Agustín de lleno es un autor latino. Entonces en el caso de Agustín vamos a hacer, claro, a leerlo, pero no todo, porque no les voy a exigir, repito, que lo agarren en latín, a no ser que se sientan inspirados y quieran hacerlo, obviamente no está prohibido, ¿no? Pero es importante que aunque lo lean en castellano, donde hay como pasajes técnicos, tienen que verlo en el texto original, no hay otra opción. Otra cosa, profe, que creo que todavía no hemos llegado ahí viendo el programa, pero yo lo leí un poquito y quería preguntarle por qué se le da tanta importancia a Dionisio.
es un autor importante, es un poco curiosa la historia de Dionisio, porque bueno, después le explicará más el profesor Fuentes, que es especialista en Dionisio, pero voy a decirle en resumen cuál es un poco lo extraño de la historia de Dionisio. Este Dionisio es un seudónimo, por eso el profesor le puso pseudo, ¿no? Dionisio pseudo Areopagita, porque este Dionisio Areopagita es un personaje del Nuevo Testamento, aparece en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo va a Atenas, que era la capital de la filosofía, ¿no? Y habla a los sabios de Atenas, les hace toda una premisa filosófica para atraerlo, porque como ellos eran filósofos, como si alguien viniera aquí a la Facultad de Filosofía, quisiera predicar el cristianismo, pero como ustedes son filósofos, partiría como con algo que es agradable para el público, entonces hace todo un discurso filosófico, que nosotros leeremos, que es muy interesante, este discurso filosófico que hace, y después predica el mensaje cristiano específico. ¿Cuál es el mensaje cristiano específico? Para que alguien lo sintetice. La salvación, ¿sí? Pero algo más específico. La Trinidad. ¿Mm? Puede ser la Trinidad. Digamos que la Trinidad es una especulación teológica más abstracta, que sí está, pero hay que sacarla también con herramientas filosóficas. No, el mensaje cristiano como primitivo, cuando uno estamos en los años 30 del siglo I. Pablo va a Atenas y quiere, en pocas palabras, decir cuál es el mensaje cristiano. Dios ¿Ah? se encarnó. Dios se encarnó. Aún antes de eso, aún más como lo primero que decía el predicador cristiano no era eso, a pesar que eso es básico, ¿sí? Dios está aquí. ¿Ah? ¿Cómo? Dios está aquí. No, eso lo podía decir perfectamente un estoico. De hecho, Pablo empieza basándose sobre todo en la filosofía estoica, y eso es lo que dice, en resumen. Dios está entre nosotros, está en todas partes, está en la naturaleza, en Él nos vivimos, nos movemos y existimos, que es una cita del estoico Cleante, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? El perdón. Claro, el cristianismo predica el perdón de los pecados mediante... Un poco más fuerte. La muerte de Cristo. La muerte, De Cristo Jesús. sí, la muerte y la La muerte y la resurrección. La de la muerte, o sea, es la salvación del pecado, ¿no? La justificación, como dirá después Pablo. El ser justificado del pecado. Claro que justificado no significa excusado. Es una palabra que se presta a equívoco. En el vocabulario de Pablo, justificado no es excusado. Porque si yo me excuso de algo, lo que estoy diciendo es que soy inocente. Digamos que me han acusado injustamente. Me excuso, o sea, parece que soy culpable, pero en realidad soy inocente, ¿no? En cambio, justificación en el sentido de Pablo y cristiano en general, que quedará en toda la historia cristiana, justificación significa hacer justo al que es culpable, remitir el pecado, borrar el pecado, cosa que no es para nada obvia. Nosotros pensamos, porque venimos de una cultura cristiana, que sea como obvio, que el pecado se pueda perdonar. Pero eso está muy lejos de ser obvio, que el pecado se pueda perdonar. Basta leer una tragedia griega. Uno que hace un pecado, no se escucha que se le perdone. No se escucha. El pecado necesita ser expiado, el que peca necesita morir, etcétera, o sufrir un castigo tremendo. O sea, no hay. Este concepto del perdón es cristiano y tenemos que evitar darlo por supuesto, ¿no? Y bueno, y el mecanismo por el cual eso pasa es esta historia bien peculiar, ¿no? Que es la muerte de Cristo y su resurrección. Perdón, profesor. Espera que estaba primero. Recuérdame tu nombre. Brian. Brian. Sí. Pablo tiene algún entrenamiento filosófico, pertenece a alguna escuela, para como te dijo que tenía alguna influencia estoica. Claro, en ese discurso que de los Hechos de los Apóstoles, él muestra que tenía sí lecturas filosóficas. Él, cuando narra su autobiografía, Pablo, dice que su currículum de estudios es todo el currículum judío del maestro judío, digamos, de la ley, fariseo, dice Pablo. Yo soy fariseo y estudié 10 años a los pies de Gamaliel. Su currículum es judío, pero en este currículum judío
entraban elementos filosóficos. O sea, evidentemente se incluía en esa época, o sea, un hombre culto de idioma griego, ¿no? Como eran casi todos los judíos. Pablo es un judío de la diáspora, que no nace en Palestina, nace en... perdón, pensé que estábamos... Laura, no. Sí, estamos más o menos, pero recuerda que ¿Cómo? recuerda que hay que terminar 15 minutos antes para sanitizar el espacio. No tenía claro eso. Hay que terminar 15 minutos antes. Claro, la clase Ya. debería durar 1 hora y cuarto. Ok, estamos claros. Pero terminamos la idea. Sí, no se Sí, preocupe. ya, gracias. ¿Qué decía? Yo, Sí. una última pregunta, quizás todo un poco más para largo, pero por tiro, ¿en qué momento se produce el cisma entre judíos y cristianos? Porque hasta este momento Pablo era judío, Jesús era judío, pero luego se produce un cisma en el que, claro, los judíos como que ven un poco los cristianos y viceversa. Sí, eso es importante, pero lo veremos la próxima vez. Porque ahora todo eso lo dijimos para decir quién era Dionisio. Así que vamos a terminar esa idea solamente, sí. Cuando Pablo empieza a hablar de la muerte y resurrección, se van prácticamente todos. Dicen, sobre esto te escucharemos otro día, porque eso de la muerte y además la resurrección ya era algo que les parecía mucho, la resurrección del cuerpo, que además va contra uno de los dogmas de la filosofía griega, que el cuerpo es algo más bien que hay que dejarlo atrás. Eso que resucita el cuerpo les pareció sumamente extraño, pero se quedaron 3 o 4. Entre estos 3 o 4 estaba un tal Dionisio, y este Dionisio era miembro del Areópago, el Areópago era una asamblea antiquísima de grandísimo prestigio. Era como un antiquísimo senado de Atenas, ¿no? Que sobrevivía, donde entraban personajes de la más alto nivel, digamos, también intelectual, económico, pero también intelectual. Y entonces este escritor que escribe en el siglo V elige como seudónimo llamarse Dionisio Areopagita, ¿no? Y eso fue un invento genial, porque le dio, digamos, el poner su obra bajo ese nombre le dio un prestigio que a lo mejor él con sus solas fuerzas, digamos, no habría alcanzado, ¿no? Pero el ponerse bajo ese nombre le dio un impacto muy grande, ¿no? Superior, yo creo, al efectivo. No es un pensador menor, es un pensador importante, pero aumentó más la caja de resonancia de su prestigio personal con este nombre. Solo creó un problema cronológico, porque muchos, como la mentalidad histórica, la ciencia histórica no era muy avanzada en la antigüedad, tampoco en la Edad Media, muchos lo tomaron al pie de la letra. Pensaron que realmente era Dionisio, lo atribuyeron a la época apostólica, pero lo consideraban una autoridad. Hasta toda la filosofía medieval, todavía Santo Tomás de Aquino cuando lo cita como una autoridad. ¿Por qué una autoridad? Porque fue un discípulo directo de San Pablo, alguien que estuvo directamente en contacto con los apóstoles. Entonces, claro, es raro que un filósofo como Tomás de Aquino no se diera cuenta del anacronismo, pero bueno, eso dependía del hecho de que como formación histórica era evidentemente muy carente, ¿no? La historia como la conocemos nosotros, la ciencia histórica como la conocemos nosotros nace en la época moderna. Y entonces por eso que tiene tanto impacto y es tan importante, tiene mucha importancia como historia de la filosofía, aun cuando, al menos en mi opinión, no es un filósofo al mismo nivel que Agustín, ¿no? Pero en cuanto al impacto, sí, tiene un impacto parecido al de Agustín. Bien. Tenemos que entonces terminar antes. Bueno saberlo eso, yo no sabía este detallito. ¿Cuáles son los textos que uno debería tener leídos para la próxima clase? Sería ideal que leyeran esa página de Copplestone. Está como 80 páginas de Copplestone, sería bueno leerla. Y leído esto, lo otro que aconsejo es volver a repasar a Platón. ¿Qué libros de Platón específicamente? Podrían partir repasando el Fedón. Ya. Bien, después voy a ir indicando. La resurrección de La inmortalidad del alma. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo? Por el momento no es necesario. No. Les voy a indicar si hay alguna página especialmente necesaria. Por el momento no es necesario. Profesor, disculpe, la lista la va a pasar como la pasó al inicio de la clase, todas las clases.
Yo creo que no, porque no lleva mucho tiempo. Sería bueno que pasaran firmas, porque son importantes para el COVID. O sea, claro que se sepa quién estaba. Bien. Profe, los textos que subió son bilingües. Sí, son bilingües. Casi todos son bilingües. Cuando no son bilingües, subí dos. Uno con el griego original y uno con el castellano. Profe, vale. Pues, Una consulta de material. Espera que voy aquí a